Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar de trabajo y energía de un sistema de partículas. Entonces, como ya hemos visto en los capítulos pasados, algo similar a la segunda ley de Newton, pero para un sistema de varias partículas, pues lo que vamos a hacer es a esas ecuaciones que obtuvimos, vamos a aplicarle el teorema de las fuerzas vivas y vamos a obtener, pues, igual algo parecido a la expresión para el trabajo y para la energía que teníamos cuando hablábamos de una partícula en movimiento. Entonces, hacer este desarrollo para un sistema de muchas partículas nos va a llevar a que va a aparecer un término que vamos a llamar energía propia, que va a consistir en una especie de energía interna del sistema de partículas, que nos va a llevar a deducir la primera ley de la termodinámica. Entonces este va a ser un capítulo bastante interesante porque vamos a ver cómo se van uniendo o cómo van derivando ramas de la física a partir de unas anteriores. Así que venga, pues vamos a ponernos a ello. Y de donde vamos a partir es de la expresión de la aceleración del centro de masas que dedujimos en el primer capítulo de este tema. Llegamos a que la aceleración del centro de masas, pues esto era el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de mi a i entre mi, ¿vale? Donde recordad que aquí, pues esto era una especie de abuso de notación donde ni mucho menos estas dos masas se simplifican, ¿vale? Esto es simplemente para no poner dos sumatorios, uno en el numerador y otro en el denominador. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es esta masa de aquí, nos la vamos a llevar al otro lado del igual y voy a invertir de posición cada uno de los términos. O sea, voy a dejar este término de aquí al lado izquierdo del igual. Entonces, tenemos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de mi a i. Y entonces si nos llevamos la masa del denominador, nos la tenemos, al otro lado del igual nos la tenemos que llevar con un sumatorio y tendremos mi por la aceleración del centro de masa. Entonces, el término de la izquierda queda exactamente igual, sumatorio de mi por ahí, y en el de la derecha, como la aceleración del centro de masas no tiene un subíndice que dependa del sumatorio, pues vamos a poder sacar factor común y va a quedar pues toda la suma de las masas, y eso sabemos que es la masa total por la aceleración del centro de masas. Vale, pues a lo que llegamos también ya no me acuerdo si en el primer, creo que fue en el primer capítulo, sí, es a que esta expresión de aquí, pues a lo que era igual es al sumatorio desde i igual a 1 hasta n de las fuerzas externas que se aplican sobre la partícula iésima, o bueno, como en este tema estamos viendo como solo una única fuerza externa, entonces esta es la fuerza externa que se aplica sobre la partícula iésima, ¿vale? La fuerza externa es una solo y el índice marca a la partícula que está sintiendo esa fuerza. Como ya explicamos, pues en el caso de que esta fuerza sea conservativa, pero bueno, ese es el caso especial y bonito, pero poniéndonos en el peor posible, pues esta fuerza es una fuerza de inercia, simplemente. Imaginad pues que a un grupo de partículas pues le golpea algo o viene una onda de choque, ¿vale? Y entonces al golpear a cada partícula, pues cada una sale disparada en una dirección, pues está por ejemplo con este módulo para acá, está de aquí con más intensidad y para acá, entonces pues cada una, pues esta a lo mejor será la fuerza sobre la partícula 1, la fuerza externa sobre la partícula 1, esta la fuerza externa sobre la partícula 2. Entonces no tienen por qué ser iguales, ¿vale? Bueno, y vimos también que aquí
había otras fuerzas que se sumaban, que eran las fuerzas, el sumatorio desde I y J igual a 1, pero I distinto de J hasta N, de las fuerzas internas que cada partícula del sistema ejerce a otra partícula del sistema, ¿vale? Vimos que, pues esto de aquí, haciendo unos cálculos, pues esto al final daba 0. Lo único que, como ahora lo que vamos a calcular, o sea, lo que vamos a hacer es integrar todas estas expresiones, pues esto, aunque sea 0, es 0 en concreto la suma de todas las fuerzas, pero estas fuerzas son de tipo conservativo, que es como definimos las fuerzas internas de un sistema de partículas. Entonces, pese a que la suma de todas estas fuerzas se cancele, cada fuerza es provocada, como es conservativa, es provocada por un potencial, ¿vale? O por una energía potencial. Entonces, tenemos que contar con este término de aquí y no podemos cancelarlo como hicimos para analizar las fuerzas y la segunda ley de Newton. Así que lo que tenemos es que esto de aquí es igual a esto de aquí. Así que vamos a ponerlo. Vale, pues una vez tenemos esta igualdad, pues como os decía, lo que vamos a hacer es integrar y multiplicar por un diferencial de posición de cada partícula. O sea, por un diferencial de R sub I, de lo que se ha desplazado cada partícula iésima. Esta integral tiene que ser entre el punto A y el punto B. Vale. Pues aquí igual, la integral por DRI entre A y B. Y en este lado, pues igual, la integral por DRI entre los puntos A y B. Vale. Pues esta integral de aquí va a ser el trabajo entre A y B, el trabajo total que haga el sistema de partículas. Esto de aquí va a ser el trabajo entre el punto A y el punto B de las fuerzas externas, y este de aquí, pues lo que va a ser es el trabajo entre el punto A y el punto B que realizan las fuerzas internas del sistema de partículas, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es ir cogiendo cada integral por separado y resolverla. Entonces, pues vamos a empezar por la primera, por esta de color verde, que va a ser el trabajo total. Vale, pues me he colocado esto por aquí y bueno, se me ha olvidado comentar que como el sumatorio y la integral, que al fin y al cabo es una suma pero diferencial, son operaciones lineales, pues podemos intercambiarlas, o sea, da igual hacer primero una y luego la otra. Por eso he sacado el sumatorio fuera y he metido dentro la integral, ¿vale? Así que, vamos, que lo que me refiero es que no hay ningún problema al hacer eso, ¿de acuerdo? Lo único que lo vamos a ver todo mucho más fácil si primero hacemos la integral en vez del sumatorio. Entonces, el primer término, el del trabajo total, pues es esta integral y entonces pues vamos a hacer como en el teorema de las fuerzas vivas. O sea, aquí lo que tenemos es el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de esta integral de m sub i y la aceleración ya sabemos que es la derivada de la velocidad
entre el tiempo. Y lo que vamos a hacer es a este diferencial de r sub i, pues lo vamos también a dividir entre un diferencial de tiempo y entonces multiplicamos aquí por un diferencial de tiempo que se cancelan estos y queda pues exactamente lo mismo que teníamos antes. Entonces, si ahora la variable de integración es el tiempo, pues ya los límites de integración no son puntos, sino que son instantes temporales y serán el tiempo en A y el tiempo en B. Pues lo que sabemos es que esto de aquí es la velocidad iésima, porque es la derivada de una posición entre un tiempo. Entonces, esto queda como el sumatorio desde i igual a 1 hasta n, la integral entre ta y tb de mi por, voy a poner la velocidad aquí primero, y dvi entre dt por dt. Vale. Entonces, como la masa es una constante, no depende del tiempo, puede salir de la integral, pero no puede salir del sumatorio, porque el sumatorio suma sobre el índice i y la masa tiene el subíndice i. Entonces, quedaría de esta forma y esto de aquí, igual que en el teorema de las fuerzas vivas, esto es igual a la derivada respecto al tiempo de un medio de vi al cuadrado. Entonces, bueno, ya lo demostré en ese capítulo que esto es igual a esto, pero bueno, vamos a hacerlo otra vez. Si tenemos la derivada respecto al tiempo de un medio de vi al cuadrado, pues esto es igual que derivar un medio de el producto escalar de vi por vi. Entonces, el un medio, como es una constante, pues sale fuera de la derivada y la derivada de un producto pues es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, esto es igual a esto y lo que tenemos es un medio de 2 vi por dvi entre dt. Se cancelan estos dos medios, o sea, estos doses, y tenemos vi por la derivada de vi respecto al tiempo, que es lo que tenemos aquí dentro. Por lo tanto, vamos a poner el siguiente paso. Esto de aquí, y entonces tenemos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de mi por la integral entre ta, o sea, desde el tiempo a al tiempo b, de un medio, por la derivada respecto a t de un medio de vi al cuadrado por dt. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, pues la integral de una derivada es esa función, que en concreto es este paréntesis de aquí. Entonces tendremos que evaluar lo que hay dentro del paréntesis entre el tiempo a y el tiempo b. Y eso pues lo que nos va a quedar es un medio de la masa i por la velocidad en i al cuadrado, esto en b, y da igual, bueno,
lo correcto sería poner el tiempo B, pero bueno, para no escribir tanto, pues ya lo pongo en el punto B, ¿vale? Porque luego esto al final es parametrizar la función velocidad o no. Entonces, pues bueno, en resumidas cuentas, va a dar igual ponerlo en B o en el tiempo. Menos un medio de mi por vi al cuadrado en A. ¿Vale? Entonces, pues nada, esto es lo que va a ser todo esto de aquí, el trabajo total entre el punto A y el punto B. De hecho, voy a ponerlo aquí en amarillo, el punto, los puntos. Vale, pues esto, por un lado, con la fuerza total. Pues vamos a ir ahora, como el trabajo de como las fuerzas externas, en principio, vamos a poner que no son conservativas, pues calcular el trabajo que realizan estas fuerzas, así a priori, de esta manera, pues va a estar un poco complicado. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el trabajo de las fuerzas internas y el trabajo de las fuerzas externas lo que será es la resta del trabajo total y el trabajo de las fuerzas internas, ¿vale? Por lo tanto, el trabajo de las fuerzas internas, pues tenemos el sumatorio desde I y J igual a 1 y distinto de J de F sub I J por D RI, que se me ha olvidado poner la integral. Vale, entonces lo que vimos es que si aquí a esto aplicábamos la tercera ley de Newton, que es que la fuerza sub JI es igual a menos la fuerza IJ, pues esto se ponía con un diferencial de posición relativa y ya entonces no era I distinto de J, sino I menor que J. Voy a hacerlo en un momentito rápido, por si no os acordáis del capítulo pasado donde lo vimos. Entonces, vamos a imaginar que tenemos el sumatorio desde IJ igual a 1 hasta, pero I distinto de J de tres partículas. De la integral entre A y B de F sub I J por dRI. Vale. Entonces, como esto va a ser la suma de muchas integrales, pues vamos a hacer la integral, como es una operación lineal, de todas las sumas, de todo lo que se sume dentro. Entonces vamos a tener, a ver, la fuerza que sobre 1 ejerce 2 por dR1 más la fuerza que sobre 1 ejerce 3 por dR1. Entonces ya tenemos el índice I cubierto para 1, pues pasamos a 2. La fuerza que sobre 2 ejerce 1 por dR2 más la fuerza que sobre 2 ejerce 3 dR2. Y ahora ya pasamos al subíndice I igual a 3. La fuerza que sobre 3 ejerce 1 por dR3 más la fuerza que sobre 3 ejerce 2 por dR3. Vale. Entonces, esta fuerza de aquí es menos la fuerza que sobre 1 ejerce 2 por la tercera ley de Newton. Esta de aquí es menos la fuerza que sobre 1 ejerce 3. Y esta de aquí es menos la fuerza que sobre 2 ejerce 3. Entonces, vamos a ver cómo podemos colocar esto de forma inteligente. Si sacamos factor común a esta
y a esta, pues lo que tenemos va a ser, aquí hay que poner la integral entre a y b, voy a poner un corchete, y lo que tendremos es la fuerza que sobre 1 ejerce 2 por dr1 menos dr2. Vale. Más, y con la siguiente, pues a ver, lo que podemos hacer es a esta y a esta sacarla factor común y tendremos dr1 menos dr3. Entonces, la fuerza que sobre 1 ejerce 3 por dr1 menos dr3, y con la otra pues pasa exactamente lo mismo. O sea, no lo hago tan lento, voy un poco más rápido. Va a ser la fuerza que sobre 2 ejerce 3 por dr2 menos dr3. ¿Vale? Y cierro el corchete. Entonces, estas restas de diferenciales son un diferencial de posición relativa. Por lo tanto, esto, a ver, esto de aquí es dr1, 2, esto de aquí es dr1, 3, y esto de aquí es dr2, 3. Por lo tanto, todo esto puede ponerse como el sumatorio desde i, desde i y j igual a 1, pero i menor que j hasta, bueno, en este caso hasta 3, de la integral entre a y b de f sub i j por dr y j. ¿Vale? Entonces vamos a poner esto aquí. Vale. Pues ahora, como las fuerzas internas son conservativas, pues nosotros sabemos que cuando una fuerza es conservativa tenemos la expresión de que esa fuerza, pues en este caso la fuerza que sobre i ejerce j, esto es igual a menos el gradiente de una función potencial que pues va a tener que depender también de estas dos partículas, ¿vale? Y como se presupone, vamos, o sea, tiene que ser así, que al ser conservativa tiene que depender de la distancia, pues entonces el gradiente puede tomar la forma de menos la derivada respecto a un diferencial de posición, en este caso de posición relativa, por esta función potencial o energía potencial por un vector unitario, ¿vale? Un vector unitario que igual pues tendría que ser un vector unitario en la dirección de la posición relativa entre la partícula i y la partícula j, pero para no llenar esto de tantos subíndices, pues dejarme que en el vector unitario no los ponga, ¿vale? Ok, pues entonces tenemos el sumatorio desde i y j igual a 1 i menor que j hasta n de la integral entre a y b de menos la derivada respecto a la posición relativa de la función potencial, esto por ER, y aquí tenemos multiplicando escalarmente el vector diferencial de R sub i j. Pero aquí, pues lo que podemos hacer es extraer el carácter vectorial de este diferencial y multiplicarlo por un vector unitario en esa dirección ij de cada que une imaginariamente dos partículas. Entonces, este vector por este vector, al multiplicarlos escalarmente, esto va a dar 1. Y tenemos pues, el sumatorio de ij
igual a 1 y menor que j hasta n de la integral entre a y b. Y bueno, lo que vamos a hacer ya es tachar este diferencial de r y j con este que hay aquí y tenemos menos d v y j, ¿vale? Entonces, pues esto lo único que tenemos que hacer es la función potencial, evaluarla entre b y a, pero como tiene un signo menos, pues en vez de restar la función en el punto b menos la función en el punto a, este menos cambia de orden los límites de la integral y entonces será la función en a menos la función en b. Así que vamos a tener el sumatorio desde i y j igual a 1, pero i menor que j hasta n de v y j en a menos v y j en b. Estupendo. A ver, esto entre a y entre b y todo esto de aquí. Y de hecho ahora me estoy dando cuenta que aquí arriba se me ha olvidado poner el sumatorio. A ver que lo corrija. Vale, ahora sí. Y entonces todo esto de aquí lo que es el trabajo entre a y b de las fuerzas internas, ¿vale? Así que lo que vamos a tener es que despejando de esta ecuación de aquí el trabajo de las fuerzas externas, pues este trabajo será esto de aquí, este sumatorio, menos este sumatorio de aquí, ¿vale? Así que voy a ponerlo ya. Vale, pues esto queda de esta manera aquí, ¿vale? Donde, pues bueno, yo lo he dejado así por colores y separado para que se vea bien qué es cada cosa, pero bueno, pues podríamos agrupar esta parte de aquí, que es la en el punto B con esta de aquí, que también es en el punto B, y la del punto A con la del punto A, ¿vale? O sea, daría igual. La historia es que si por un casual resulta que en nuestro sistema de partículas no hay fuerzas externas, ¿vale? O sea, las fuerzas externas son cero, pues esto lo que implica es que el trabajo de las fuerzas externas entre A y B pues es cero también. Y al loro con esto, porque alguno dirá, pero la integral de cero es una constante, porque si derivo una constante, pues me da cero. Como integrar es, entre comillas, antiderivar, y eso es correcto cuando la integral es indefinida. Pero cuando tenemos que la integral es definida, como aquí, entre dos puntos, pues lo que estaríamos haciendo es restar una constante que es igual en un punto menos la misma constante en el otro punto. Entonces daría cero, ¿vale? Por lo tanto, ojo con este tipo de cosas. Y si se da esta situación en la que las fuerzas externas son cero, pues el trabajo de las fuerzas externas es cero. Y aquí, pues esto se cancelaría y tendríamos esta ecuación. Entonces, si ocurre esto, ahora sí que podemos agrupar en un lado del igual todos los términos que están evaluados en el punto B y en el otro todos los que están evaluados en el punto A y tenemos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio de m sub i por v sub i al cuadrado, esto en el punto B, más
el sumatorio desde I y J igual a 1, pero I menor que J hasta n de V sub IJ en el punto B también, y esto es igual a lo mismo pero en el punto A. Y entonces, en este caso de aquí, pues tenemos lo mismo que vimos en el tema de dinámica con la conservación de la energía, que la suma de estas dos funciones pues es independiente del punto en el que se evalúen, por lo tanto esto es una constante, y a esta constante pues se le llama U, o lo que es lo mismo, energía propia. Y sobra decir que se conserva, ¿vale? Si una función es igual en un punto y es igual también en otro, pues es constante y se conserva entonces. Vale. Pues vamos a copiarnos la definición de energía propia por aquí, que va a ser el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de un medio de n sub i por v sub i al cuadrado más el sumatorio desde I j igual a 1 i menor que j hasta n de v y j, ¿vale? Ya no pongo el punto porque esto lo que es, o sea, podría poner evaluado en un punto P cualquiera, ¿vale? Pero bueno, da igual. O sea, esto es obviamente en un punto. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es separar la contribución del centro de masas de las partículas en el sistema centro de masas. Entonces, lo que nos vamos a venir es a esta V sub i y vamos a decir, por lo que ya sabemos por las transformaciones de Galileo en un sistema de partículas, que la velocidad de la partícula yésima pues es la velocidad del centro de masas más la velocidad de esta partícula en el sistema centro de masas, ¿vale? Entonces vamos a sustituir esto de aquí, tendremos que elevarlo al cuadrado y entonces pues va a quedar esto de aquí. A ver, tendremos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio de n sub i por la velocidad del centro de masas más la velocidad de la partícula yésima en este sistema. Esto al cuadrado y aquí más este sumatorio, que yo creo que voy a ir haciendo copy-paste porque voy a estar copiándolo todo el rato igual. Vale. Vamos a irnos por aquí y esto hago el copy-paste. Vale. Pues tendremos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio de n sub i por el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo, como son vectores, esto es un producto escalar, más el cuadrado del segundo. Vale. Y más esto. Pues a ver. Voy a venir un poco más para abajo. Entonces, tenemos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de un medio de n sub i por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Más.
intentar saltarme los menos pasos posibles. A ver, 1 de m sub i por 2 veces la velocidad del centro de masas por esta otra velocidad. Vale. Y más el sumatorio de i igual a n, a ver, de 1 de mi por v sub i prima al cuadrado y el término de la energía total. Vale. Pues ahora, efectuando el sumatorio, en el primer término, como la velocidad del centro de masa no depende de este sumatorio, pues queda 1/2 de la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas al cuadrado, más este 2 y este 2 se cancelan, e igual la velocidad del centro de masa no depende del sumatorio, y el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de m sub i por v sub i prima, pues esto era igual que la masa total por la velocidad del centro de masas en el sistema primo. Lo vimos esto en el primer capítulo. Si no os acordáis, os invito a que lo veáis y refresquéis. Entonces, aquí lo que vamos a tener es la masa total por la velocidad del centro de masas en el sistema prima, producto escalar por la velocidad del centro de masas normal. Y aquí, pues, el sumatorio, porque esto de aquí, pues no lo vamos a poder simplificar más, de 1/2 de la masa iésima por la velocidad iésima en el sistema centro de masas al cuadrado y más este término aquí. Vale. Pues nosotros lo que sabemos es que la velocidad del centro de masas en el sistema centro de masas es 0, porque un objeto respecto a sí mismo no se mueve, porque uno mismo siempre está en su propio sistema de referencia, por lo tanto todo este término se cancela y lo que tenemos es, pues voy a copiarlo en colores, tenemos 1/2 de la masa total por la velocidad, perdón, esto es al cuadrado, ¿vale? Por la velocidad del centro de masas al cuadrado, más, a ver, el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de 1/2 de m sub i por v sub i prima al cuadrado, más el último término, el sumatorio desde i y j igual a 1 y menor que j, todo esto hasta n, de v sub i j. Vale, estupendo. Pues a este término de aquí, pues como es una energía cinética por la forma que tiene, pues esto se le llama la energía cinética del centro de masas, y a esto de aquí se le llama, pues como a toda esta energía le hemos llamado U o energía propia, pues a esta parte en naranja se le llama U int, de energía propia o energía interna, ¿vale? Del sistema de partículas. Así que, pues bueno, voy a copiarme esto por aquí también. Vale, pues entonces la energía propia va a ser esta suma de funciones de aquí, que pues como su propio nombre indica, pues se le llama propia, pues porque no es la energía intrínseca al sistema, ¿vale? Sin, porque esta fórmula la obteníamos del esto de aquí, ¿vale? O sea, la energía propia, pues en el punto B sería esto, estos dos menos se cancelarían, más esto, ¿vale? Entonces, como no tiene ningún origen externo, ni tiene nada que ver con
nada más que con las partículas del sistema, pues por eso se le llama propia. No es un nombre muy imaginativo tampoco. Y bueno, pues esta energía, pues podríamos separarla, en concreto esta parte de aquí, en estas dos. ¿Vale? La energía del centro cinética del centro de masa más esta energía cinética interna. Muy bien. Y bueno, claro, pues si no había fuerzas externas, pues teníamos que la energía se conservaba y la energía que se conservaba es la energía propia. Muy bien. Vale. Pues lo que vamos a ver ahora es qué ocurre en el caso en el que las fuerzas externas son conservativas. Vale, pues en este caso lo que sabemos es que si este tipo de fuerzas son conservativas, pues vamos a poder ponerlas como menos el gradiente de una función potencial, pero como dependen de la distancia, pues el gradiente lo podemos poner como menos la derivada respecto a la posición que se mueve la partícula yésima de una función potencial, donde ahora esta función solo depende de el subíndice i, ¿vale? Porque es el tipo de simplificaciones que se hacen. Si habéis visto el capítulo de momento angular y torque, entenderéis por qué. Que es que cuando este tipo de fuerzas son conservativas, pues como las distancias en las que varía esta fuerza entre la partícula y lo que crea este campo, como puede ser por ejemplo la Tierra y una partícula, ¿vale? De este sistema, pues por ejemplo la Tierra y esta partícula. Entonces, a efectos prácticos, en esta zona de aquí, la aceleración que provoca la gravedad, la aceleración de la fuerza externa, pues esto es aproximadamente constante. Y de hecho, esto es lo que llamamos G, ¿vale? Entonces, no ponemos aquí un subíndice J, donde el subíndice J sería la Tierra, ¿vale? Pues porque al final la Tierra respecto a la partícula, o sea, la Tierra no se va a mover, ¿vale? Las distancias en las que varía esta fuerza son tan grandes comparadas con las distancias en las que se mueven estas partículas que, pues, mientras este grupo de partículas esté dentro de esta zona, pues vamos a poder simplificar esto a un solo subíndice, ¿vale? Y aquí, bueno, pues aquí se me ha olvidado poner un vector unitario que también pues sería sub i, pero pues para no liar esto con tantos subíndices, pues así, vale. Entonces, pues en este caso, en el que las fuerzas externas podemos ponerla como esto de aquí, pues podemos aplicar el teorema de las fuerzas vivas sobre las fuerzas externas. Entonces, tendremos este sumatorio de aquí y las fuerzas externas, pues podemos ponerlas de esta forma que hemos dicho, que es menos la derivada respecto a RI, a ver, esto es el índice, ahí, de V sub I por ER, y a este diferencial de R sub I, pues le quitamos el carácter vectorial y lo multiplicamos por un vector que iría en esa dirección, ¿vale? Entonces, igual que antes, el producto escalar de estos dos vectores es igual a 1, este de RI se cancela con este de aquí, y esto es igual a la, perdón,
a ver, el sumatorio, no se me olvide, el sumatorio es de i igual a 1 hasta n de la integral entre a y b de menos d v. Y esto pues es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de v sub i evaluado en a menos v sub i evaluado en b, ¿vale? Entonces, tenemos que esto de aquí sería el trabajo de las fuerzas externas entre A y B si las fuerzas externas son conservativas, ¿vale? Entonces, tendríamos, a ver, voy a copiarlo de nuevo, tendríamos que, voy a copiar exactamente esto de aquí, pero en color azul. Tendríamos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n por la integral, perdón, la integral no. Voy a copiar esta parte de aquí ya, la solución. V sub i menos v sub i en el otro punto, ¿vale? Esto es en A y esto es en B y esto es igual, vale. Voy a borrar esto de aquí. Muy bien. Pues aquí lo que tenemos es que si hacemos igual que antes y nos llevamos a un lado del igual todas estas funciones evaluadas en el punto B y al otro evaluadas en el punto A, pues tenemos esto de aquí. Y entonces lo que tendríamos es otra vez la conservación de la energía. Esta suma de funciones sería una constante, pero a esta constante, pues como para diferenciarla de la energía propia, que es lo que se conservaba antes, cuando las fuerzas externas eran cero, pues como ahora las fuerzas externas no son cero, pero al ser conservativas se conserva la energía, pues a esto lo vamos a llamar, ya lo pongo en morado porque no me quedan más colores, la energía total. Y se conserva, claro. Y esto de aquí, pues sería una energía potencial externa. Entonces, pues bueno, voy a copiarme esto por aquí a la derecha un poco resumido. Vale, que como he dicho, si la fuerza externa sobre cada partícula pues es una fuerza conservativa, entonces podemos ponerla como menos la derivada de esto de tal. Y entonces hay una cantidad que es la energía total que se conserva, ¿vale? O sea, esto de aquí, la energía total en un punto B, pues sería igual a la energía total en un punto A. Y bueno, pues esta energía total es, antes lo he puesto desglosado, pero sería la energía propia, que es lo que ya hemos visto, o sea, esta función, más una energía potencial externa, que es el término correspondiente a lo que antes se cancelaba, ¿vale? A esto de aquí. Y bueno, pues como hemos visto que la energía propia pues puede separarse en la energía cinética del centro de masas más una energía interna, pues a esto le añadimos este término que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, es aquí, en esta forma de la conservación de la energía,
en esta expresión de aquí, donde lo que tenemos es una energía cinética del centro de masas, una energía potencial, como siempre, de toda la vida, y aparece un término de una energía interna del sistema de partículas que tenemos. Entonces, claro, esto de aquí, el que aparezca este nuevo término en la conservación de la energía de un sistema de partículas, pues nos lleva a pensar si podemos aprovechar esta energía interna para que el sistema de partículas realice un trabajo, o lo que es lo mismo, crear una máquina aprovechando pues las propiedades que tenga ese sistema de partículas en concreto, ¿vale? Que bueno, pues ya lo vamos a ver en termodinámica, que generalmente pues van a ser gases y aplicaremos pues las leyes de los gases ideales y tal y cual. Bueno, eso ya lo veremos en el tema de termodinámica, pero a ver, esto lo que plantea es imaginar que tenemos aquí una caja y tenemos al lado derecho, esto de aquí, pues es un pistón, ¿vale? Y tenemos aquí un grupo de partículas con una energía interna que vamos a llamar U sub A, ¿vale? Entonces, por lo que sea, este sistema de partículas tiene tanta energía interna que, como hemos visto, pues esta energía interna se va a traducir por este término de aquí en movimiento, en velocidad de las partículas, pues que tienen la suficiente velocidad como para mover este pistón de aquí y llevar esta caja a este siguiente estado, que va a ser que el pistón se ha desplazado, ¿vale? Imaginad que, bueno, que fuera de esta caja hay un agujero por el que el pistón este puede sobresalir, ¿vale? Entonces ahora este grupo de partículas se ha quedado con menos energía y ha pasado a un estado de energía U sub B, de forma que el valor absoluto de la energía interna en el estado A es mayor que en el estado B, ¿vale? Así que podemos evaluar la diferencia de energía interna como un trabajo, ¿vale? Porque el trabajo, o sea, la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Entonces, una diferencia de energía, pues es un trabajo. Entonces, a ver, como hemos dicho, pues UA es mayor en valor absoluto, por lo tanto, esta resta de aquí va a quedar negativa y lo que vamos a tener es menos un trabajo del estado A a estado B. Que esto lo que quiere decir, el que el trabajo sea negativo, pues esto no es más que, esto lo podemos definir nosotros, que es que el trabajo sea positivo cuando es, por ejemplo, como aquí, cuando es el exterior el que realiza un trabajo sobre el sistema, ¿vale? O que es negativo cuando es el sistema el que hace un trabajo sobre el exterior. O sea, si esto de aquí hubiera sucedido al revés, en el que este es el estado inicial y el exterior es el que hace un trabajo sobre el sistema, pues el exterior se aplicaría una fuerza y este pistón de aquí haría compresión sobre las partículas y éstas aumentarían su estado de energía. Aquí lo que tenemos es lo contrario. Tenemos un estado de partículas con mucha energía y lo que se ha hecho es mover este pistón hacia afuera. Por lo tanto, debido a la relación entre estas energías internas, pues este trabajo es negativo, ¿vale? Así que aquí tenemos un incremento de energía interna que es igual a menos un trabajo. Entonces, como lo que suele pasar es que
previamente a este estado U sub A. Voy a darme esto por aquí. Previamente a este estado U sub A, generalmente teníamos el mismo pistón como está en el estado A, ¿vale? Esto todavía no se ha movido, esto vamos a llamarle U sub 0, pero las partículas no tenían la energía suficiente para mover este pistón. Lo que hemos hecho aquí es, con calor, calentar o aportar energía en forma de calor a este sistema de partículas, de forma que la energía interna ha aumentado y ahora las partículas tenían suficiente energía cinética para, al golpear este émbolo, desplazarlo, ¿vale? Entonces, como se ha aplicado calor y debido a este calor la energía interna ha variado, pues aquí lo que se suele poner es que la diferencia entre este calor que hemos aportado y el trabajo que ha realizado el pistón, pues es la diferencia de energía interna que ha quedado, porque esta energía no tiene por qué ser igual a esta, ¿de acuerdo? O sea, aquí hemos aportado calor a este sistema de partículas, ha adquirido energía, ha desplazado un pistón y ha vuelto a perder energía, pero puede ser que este estado sea una energía interna un poquito mayor que este, no tiene por qué ser igual, ¿de acuerdo? O sea, U sub 0 distinto de U sub B. Entonces esto pues se pone así. El calor que se ha aportado al principio menos el trabajo que se ha realizado tiene que ser igual al remanente de energía que queda en este sistema, ¿vale? A la diferencia de la energía inicial menos la final. Y esto, pues ya dejándolo de forma bonita, pues suele ponerse como que el calor es la diferencia de energía interna más el trabajo que se realiza, y esto no es más que la primera ley de la termodinámica. Así que ya habéis visto cómo de la segunda ley de Newton y luego de la conservación de la energía, pues cuando esto se aplica a un sistema de partículas, pues aparecen cosas nuevas y esto nos lleva a que se ha abierto otro campo de la física que vamos a llamar termodinámica y que, bueno, este campo tiene tela. Es bastante muy interesante. Bueno, pues aquí tenemos el glosario de fórmulas de este capítulo puesto aquí a la derecha, que he corregido un par de cositas porque me he dado cuenta que, por ejemplo, aquí en la energía propia se me había olvidado poner estos sumatorios en estas funciones de aquí y claro, se habían quedado con unos subíndices ahí puestos y eso estaba mal. Y luego otra cosa que he cambiado es que he puesto aquí en el trabajo de las fuerzas externas, lo he llamado como el trabajo de las fuerzas no conservativas, que muchas veces en algunos libros pues viene escrito así, como el trabajo de las fuerzas no conservativas, porque claro, esto lo que hemos visto es que cuando las fuerzas externas son conservativas, aquí, pues entonces se conserva la energía y tenemos esta ecuación con la energía total, pero cuando no, pues lo que tenemos es esta de aquí. Y de hecho, pues podríamos organizar un poquito más esta ecuación agrupando los términos evaluados en B en un lado, o sea, en un paréntesis, y restando los que están evaluados en A, y esto nos quedaría el trabajo de las fuerzas externas como la diferencia entre la energía propia en B menos la energía propia en A, ¿vale? Porque no es más que este término de aquí más este otro, este menos con este
se cancelan y se suman, y esta parte de aquí pues es esto, que es la energía propia. Entonces, como está evaluado en D, pues en D, y luego hacemos lo mismo con A y lo restamos. Y eso sería el trabajo de las fuerzas no conservativas. Vale, lo siguiente, antes de acabar, es hacer un inciso en lo que he comentado de la conservación de la energía total. Porque, a ver, yo creo que podemos indagar aquí un poquito más y que quede ya bien clarito. Entonces, lo que tenemos aquí con la energía total, cuando las fuerzas externas son conservativas, pues es que la energía total podemos ponerla como la energía propia más esta energía potencial de las fuerzas externas que son conservativas. Entonces, esto desglosado en los sumatorios, pues queda de esta forma, ¿vale? Donde aquí tenemos, pues, la energía propia más la energía potencial externa. Entonces, ahora si aquí, en esta velocidad, separamos la contribución del centro de masas y la de las partículas en el sistema centro de masas, pues entonces esta misma expresión podemos ponerla de esta otra manera. Pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a centrarnos un momentito en este término de la energía potencial externa, porque vamos a poder dejarlo de una forma que se va a ver mucho mejor. Vamos a ver. Imaginad que la fuerza externa es conservativa y va a ser la gravedad, la fuerza gravitatoria. Entonces, ya hemos visto que cuando hacemos la aproximación de que la fuerza de la gravedad, o sea, de que la fuerza externa es conservativa y es en especial la gravitatoria, pues la función potencial o energía potencial pues era mgh, que es la fórmula de la energía potencial que nos enseñan en el colegio. Entonces, como aquí tiene, como esto es un sumatorio y tiene un índice sobre el que sumar, el índice I, pues esta energía potencial será m sub I por G por I sub I, que no pongo H porque H es la resta de dos alturas, una altura en B menos una altura en A, y bueno, pues siempre podemos tomar como que la altura inicial donde el potencial va a ser 0, pues esta de aquí es 0, entonces no la ponemos y por eso generalmente se pone H, porque da igual poner la I que poner H cuando tomamos la altura inicial como el 0 del potencial, ¿vale? Pero bueno, dejarme que lo ponga así de momento. Entonces, a ver, aquí, como en este sumatorio la G no tiene subíndice I, pues puede salir fuera de él y tenemos el sumatorio desde I igual a 1 hasta N de MI por I sub I. Y este sumatorio de aquí nos recuerda mucho a cuando veíamos el sumatorio desde I igual a 1 hasta N de M sub I por R sub I, que esto era la masa total por la posición del centro de masas, ¿vale? Así que este sumatorio de aquí lo que va a dar es G por la masa total por la posición del centro de masas en la coordenada I, ¿vale? Entonces la pongo con una I mayúsculas y el CM aquí abajo, para indicar que es la posición del centro de masas en el eje Y. Y si alguno se está preguntando si hacer esto de aquí es válido cuando aquí no está el vector, pues esto es así, es válido, pero cuando estamos evaluándolo solo en una coordenada, ¿vale? O sea, si tuviéramos esto, la posición del centro de masas igual al sumatorio desde I igual a 1 hasta N
de m sub i por el módulo de la posición entre m sub i, esto no es así, esto no es correcto, ¿vale? Esto hay que poner el vector. Si desplegáis, si ponéis unos cuantos vectores, pues por ejemplo este sumatorio lo ponéis para 3 partículas o para 2 y ponéis unos vectores inventados aquí, por ejemplo un R1 igual, yo que sé, 2EX más 3EY y un vector R2, el que sea, pues menos EX más EY. Y queréis calcular el módulo, ¿vale? Pues nosotros sabemos que el módulo de un vector, voy a ponerlo así para que quede claro que es el módulo, esto lo que es la raíz cuadrada del producto escalar de este vector, ¿vale? Entonces, cuando hagamos este producto escalar, pues lo que vamos a ver es que esto de aquí, o sea, a ver dónde lo tengo, sí, aquí, esto no es igual que hacerlo con el módulo. ¿Por qué? Porque cada vector va a tener varias componentes, va a estar separado en componentes ortogonales y esto no va a ser, esta expresión no va a ser correcta. Sin embargo, si cambiamos esto solo por una coordenada y ponemos pues aquí y sub i y entonces aquí y en el centro de masas, pues esto vamos a ver que sí que da igual no poner el carácter vectorial, que sí, da, o sea, el módulo de esto es exactamente lo mismo, pero sin el carácter vectorial. Da lo mismo trabajar con módulos que con vectores, porque estamos solo en una dirección espacial. Esto se ve porque, a ver, voy a borrar esto un momentito. Esto se ve porque si tenemos dos vectores, ¿vale? Esto de aquí, imaginad que este sumatorio es de dos partículas, pues aquí lo que tendríamos es la masa 1 por I1, todo esto en la componente EI, más M2 por I2 en la componente EI también. Y esto entre M1 más M2. Entonces aquí podemos sacar, multiplicando este vector unitario a todo, y entonces ¿qué va a pasar? Que cuando apliquemos esta fórmula de aquí, pues el producto escalar de esto por sí mismo va a ser multiplicar esta coordenada con un vector unitario por ella misma. Voy a ponerlo para... Entonces, como digo, al aplicar esta fórmula, el módulo de esto de aquí, pues es igual a la raíz cuadrada del producto escalar de este vector por sí mismo, y vamos a tener esto. La raíz cuadrada de la coordenada al cuadrado y el producto escalar del vector unitario por sí mismo. Entonces, esto de aquí es 1 y queda la raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado, entonces se cancela la raíz con el cuadrado y nos queda que la posición del centro de masas en un eje da igual poner el carácter vectorial que no ponerlo, ¿vale? Y queda exactamente la misma fórmula. Esto, como repito, vale cuando lo hacemos en un eje. Cuando esto en vez de una y es el vector r, esto no se puede hacer. Si lo intentáis y ponéis un par de vectores como ejemplo, vais a ver que no va a quedar esta expresión así reducida, sino que va a haber componentes cruzadas y tal y cual, ¿vale? Entonces, recapitulando, teníamos esto de aquí, que si lo ordenamos, pues nos queda como la masa total por la gravedad por la posición en I del centro de masas. Y esto, pues como sigue teniendo
la forma de una energía potencial gravitatoria en MGH o MGI, pues lo vamos a renombrar como una energía potencial del centro de masas. Entonces, la energía total va a quedar ya simplificada de esta forma de aquí, donde lo que vemos es que tenemos, como he dicho hace un ratillo, la conservación de la energía de toda la vida más un término extra que es este de aquí. O sea, tenemos que la energía en un punto pues es una energía cinética del centro de masas, en este caso, más una energía potencial de este centro de masas, más esto de aquí. Entonces, esto es lo que ocurre cuando hacemos un modelo de la dinámica de una partícula de una forma más realista, teniendo en cuenta que las partículas no son puntos en el espacio sin dimensión, sino que al final una partícula está formada, está compuesta en su interior por otras, ¿vale? Así que esto es como si tuviéramos en unos ejes de toda la vida X, Y, una partícula que se está moviendo con una velocidad y que está a una cierta altura. Entonces, por la altura va a tener una energía potencial gravitatoria, en este ejemplo. Por la velocidad va a tener una energía cinética, y esta partícula, por estar formada de otras en su interior, esto para aclarar, si es un sólido rígido en el que las partículas del interior de este objeto están inmóviles, pues bueno, esto es un tema aparte que veremos en el tema del sólido rígido, pero pues por ejemplo, si es una una bolsa con un gas o algo así en el que las partículas de dentro tengan libertad para moverse dentro de este volumen, pues entonces esto va a tener de aquí una energía asociada que es la energía interna del sistema, que es la que decía antes que en termodinámica pues se estudia. Entonces pues nada, eso, que veáis cómo exprimiendo un poco las matemáticas y ampliando el modelo de Newton a un modelo más realista, pues resulta que hemos obtenido la misma conservación de la energía cinética más la potencial del centro de masas, visto como si este sistema de partículas fuera una sola, que es lo que hace el centro de masas, más este término de la energía interna. Entonces, pues nada, ahora ya sí que sí, con todo esto terminamos el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.